a los espíritus malignos. Y acá se nos pueden presentar, básicamente, vamos a agruparlo en tres grandes grupos o situaciones, ¿no? Manifestaciones. En primer lugar, está el oprimido. Cuando hablamos del oprimido, el demonio no está dentro de la persona, pero está ejerciendo presión externa. Quizás les haya pasado alguna vez que sienten algo extraño, algo como que le está acosando, como una presencia extraña, ¿no? No quiere decir que estén endemoniados, pero a veces vienen con pensamiento de temor, con cosas que están fuera de nuestro cuerpo, y lo que quiere hacer es controlarnos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y el objetivo es atraparnos y paralizarnos. A veces algunos pueden sentir o reconocer el espíritu, pero no quiere decir que uno esté ni endemoniado, sino que hay como una presencia extraña, puede llegar a- a pasarles. Y muchas veces se manifiesta con un miedo anormal, ¿sí? Un miedo extraño a que algo malo pueda suceder. Eh, a veces también tienen pensamientos de cosas que pueden pasar en el futuro, que pueden ser, lo pensamos que van a ser muy malas. Eh, a veces también se manifiesta con incapacidad de descansar o a través de pesadillas que causan una gran preocupación y miedo y por ahí no podés dormir y no sabes por qué. También si comiste un gran poroto, un gran asado a la noche y tenés un malestar, obviamente que no, que por ahí te va a costar. Pero muchas veces te va a pasar, puede llegar a pasarte que te cuesta conciliar el seno, vienen pensamientos o hay miedo. Y lo que te recomiendo en ese momento que puedas empezar a orar, a hablar con Dios, preguntarle a Dios por qué, porque muchas veces podemos estar siendo oprimidos por Satanás en esos momentos que quiere impedir que nosotros nos enfoquemos en esas preocupaciones. Obviamente que hay situaciones en la vida, a veces situaciones laborales, familiares que nos causan inquietud, que nos quitan el sueño. Por eso no siempre son el hecho de que vos no puedas dormir o descansar bien, tiene que ver con opresión satánica, ¿sí? Pero en algunas ocasiones sí. Por eso yo te recomiendo, cualquiera sea la situación, que puedas encomendarte en ese tiempo, poder orar a Dios, poder eh, descansar en Él, contarle lo que te pasa, pedirle que Él te cura con su sangre, que Él pueda estar acompañándote, librándote, rechazando a veces también la depresión prolongada o inexplicable. Debemos distinguir, sí, que hay una depresión que es una depresión clínica por un desorden hormonal. No vamos a entrar porque no soy médico, pero hay una que es una enfermedad. Pero muchas veces las personas entran en una depresión que tiene una causa espiritual, a veces por falta de perdón, por eh, por pecado, o por alguna situación, y es una depresión que se prolonga en el tiempo y no tiene una explicación médica, puede tener una explicación espiritual esta situación, ¿sí? Por eso hay que ser muy cautos al momento de ver una persona deprimida, porque puede tener una causa espiritual, pero también puede tener una causa médica que necesita un tratamiento médico. Así que mucho cuidado con eso al momento de ministrar, pedir, por eso necesitamos tanto del Espíritu Santo que nos dé discernimiento al momento de poder identificar estas situaciones. A veces puede venir sensación de muerte, de que Dios no me escucha, que todo el mundo me ignora, que nadie me valora. Pero no siempre las experiencias negativas que podemos llegar a tener o situaciones tienen que ver con una presión satánica. A veces se manifiesta como una sensación en el pecho, así como que alguien te está apretando, puede ser que te pase. Por eso no hay una situación única, pero digamos, estos son como indicadores que te pueden ayudar a identificar cuándo estás sufriendo opresión. Recuerden que Satanás lo último que quiere es que vos lo identifiques a él, que él es el que te está atacando, sino que él quiere ser sutil y quiere paralizarte, quiere atarte, quiere que vos no te muevas, que nosotros como hijos de Dios no nos movamos en el poder del Espíritu, sino que quedemos quietos, paralizados. ¿Y qué hago ahora? En el nombre de Jesús, orá y vas a ser libre. En segundo lugar, lo primero por ahí es algo bastante habitual, ¿no? Que pueda pasar, y entendamos esto, no es que el demonio se metió adentro de nosotros, sino que nos está oprimiendo desde el exterior.
Ahora, cuando entramos a otro nivel, que es el atormentado, la persona ha abierto la puerta y el demonio está trabajando desde adentro, pero el demonio no tomó el control de la persona, sino que está bajo influencia. Y si vamos a, si me quieren acompañar, si tienen su Biblia, busca Marcos capítulo, esperen que me estoy perdiendo acá, 9 o versículo 11, ¿sí? 9, 11, que lo encuentre, que dice así, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que, Marcos, perdón, ¿sí? ¿Estás? Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ella. Y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo les saludaron. Y le preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de ellos, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va y se va secando, y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y puedes creer al que cree, todo le es posible. Este versículo es muy conocido. Al que cree, todo lo es posible. Y cuando Jesús vio que la multitud se arropaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. En la última parte. Y cuando entró a la casa con sus discípulos, le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo. ¿Puede ir un poquito más abajo, Nico? No. ¿Por qué no le pudieron echarlo? Y él les dijo, porque, porque este género no sale, no puede salir sino con oración y ayuno. Acá vemos una situación que hay gente por ahí que sorda y muda, pero los espíritus escuchan, porque no se rigen con el mundo natural. ¿Sí? Dice que era sordo, que era mudo, dice cuando el espíritu, en este chico, muchas veces nosotros pensamos que el que tiene incapacidad física puede tener una limitación al momento de ser liberado, y no es así, porque los espíritus lo escuchan, no es la persona, sino que es el espíritu. Y si la persona, ahora vamos a ver una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta, si la persona quiere ser libre, necesita ser. También hay otro caso que no lo vamos a ver, que es en Mateo capítulo 15, que es la de la mujer sirofenicia. Y dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. También Jesús no está en contacto directo, pero ha salido. Ahí también es posible que esté atormentado. Ahora, cuando está poseído, endemoniado, la persona ha perdido el completo control de su vida, cuerpo y alma, y el demonio entra a través de la mente, la cual se obstruye. Luego toma el control del cuerpo, y finalmente el demonio apaga el espíritu dentro del cuerpo, operando en en las áreas del alma y del espíritu. Un cristiano no puede ser poseído. Un cristiano que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Que tiene una vida, comunión con Dios, no va a ser poseído. Puede llegar a ser atormentado, puede llegar, porque algún área de su vida todavía le da derecho legal a Satanás que pueda estar interviniendo, pero no pierde el control. Muchas veces cuando el endemoniado se manifiesta, la persona cuando vuelve en sí después de la situación, no recuerda lo que pasó, ¿sí? Está como enajenada, como ida, como en una especie de, a veces algunos lo denominan como una especie de éxtasis, ¿sí? No, no es la explicación más concierta, más clara, pero la persona pierde el total control de su vida. Hay vi algunos documentales, a veces de ceremonias que hacen, donde las personas son tomadas por los espíritus y pierden noción del tiempo, del espacio, a veces se autoflagelan
cosas terribles, pero la persona física, la consciente no siente lo que está pasando. Por eso, tengamos en cuenta estas tres separaciones, ¿no? Como tres niveles distintos. Y cuando se confronta a los demonios y se les presiona por medio de la batalla espiritual, a veces demuestran naturalezas particulares a través de personas en una gran diversidad de formas. Estos espíritus del mal son criaturas de la oscuridad y no pueden soportar que se les exponga a la luz. Y acá vamos a ver, Satanás y sus demonios son identificados como serpientes. Ahí en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. En Apocalipsis 12:9 nos dice ese gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás. A veces la persona cuando se manifiesta, cuando hablamos se manifiesta, o sea, el espíritu maligno, el demonio se manifiesta en la persona, algunas que son muy obvias cuando empieza a asfixiar o arrastrarse como una víbora, a moverse como una serpiente, la persona cae al piso por el poder del espíritu y a veces hace que la lengua salga y entre y salga con rapidez, no fija tiene una mirada hostil o a veces no abren los ojos, una mirada vidriosa o distante, a veces tiene movimientos repentinos, violentos, se mueve así, pum, pum, pum. Sí, está, sí, inquieta también. Cambios de la voz no es la natural de la persona, grita fuera de control, a veces empieza a soltar los gritos. Nos pasó en Santa Catalina alguna vez que alguno empieza a gritar, a veces empiezan a decir, ¡ah, gloria a Dios! Algo así, "Ah, qué espiritual", pero no, es con tono de burlón, así. Eh, Risas nerviosas, sarcásticas, no pierde el control de sus movimientos, conocimientos, a veces también empiezan con conocimiento sobrenatural de cosas que por ahí las personas que están alrededor hicieron y por eso es tan importante estar bien espiritualmente, estar, obviamente nosotros no somos inmunes a pecar, pero sí tenemos que cuando vamos a ministrar liberación, limpiarnos espiritualmente, pedirle perdón a Dios por los pecados conscientes e inconscientes y para que Dios nos perdone, así cuando el enemigo quiere ir contra eso, decir, Dios ya me perdonó eso, no tenés por qué recriminarme eso, tienen una fuerza sobrehumana, a veces van gente que es muy débil físicamente, tiene que ir entre tres, cuatro personas para tomarla y agarrarla, es impresionante. La cara a veces se desfigura, opresión en el pecho, como te había dicho, a veces no pueden respirar, empiezan a temblar, un llanto incontrolable, se caen en el piso. A ver, esto no es para que nos asustemos, sino para que tomemos conciencia de algo. Pueden haber otras manifestaciones, a veces empiezan como a salir espuma o otras cosas, a veces vomitan pelo. Quiero compartir la realidad, ¿no? Entonces, no se da en todos los casos, no es siempre, pero algunas de estas cosas pueden llegar a pasarte en algún momento y es necesario que sepas que eso no es algo normal en la persona, sino que es un espíritu, no es la persona la que produce esto, sino que es el demonio que está dentro de ella. Y otros ejemplos pueden ser también que las manos quedan duras, como entumecidos o con hormigueos, y a veces tienen que ver con demonios están vinculados a la parte sexual, y concupiscencia, lujuria, suicidio, asesinato. La gente que tiene espíritus de muerte, ¿sí? A veces empieza a alargar un olor nauseabundo, extraño, no natural. Eh, claro, no es que nosotros durante el día ya nos cruzamos con mucha gente que está endemoniada o poseída, ¿sí? Pero no es que se manifiesta en todo momento. Y cuando es expuesta a la luz, empieza a pasar estas cosas. Y si la persona al momento, lo que generalmente pasan las manifestaciones o es en un punto, una reunión, en tu grupo pequeño cuando se empieza a cantar o empiezan a orar, a ministrar, cuando empieza a bajar la presencia del espíritu, el demonio no resiste a eso y se empieza a manifestar porque sabe que de acá tiene que salir, que lo van a echar, o cuando la persona viene ante un cristiano y quizás vos le empezás a bendecir, y ahí puede ser que el espíritu se empiece a manifestar, ¿no? Por eso se puede dar múltiples situaciones. No quiero que lo encasillemos
lo que yo te digo es que siempre así, sino que generalmente o habitualmente es lo más común que sucede cuando se empieza a orar. Nosotros, recuerdo una vez que me tocó, estaba ministrando, estaba por comenzar a predicar y hice un llamado a que la gente se acepte a Jesús y ahí uno se manifestó, se empezó a hacer alguna de estas cosas, ¿no? Y no es que uno estaba orando específicamente por liberación de las personas, ¿sí? Pero a veces puede ocurrir, no te asustes. Justamente hoy la idea es darte las herramientas para que estemos preparados para esto. Y como te digo, hay mucho para hablar, hay mucho para profundizar, pero me gustaría que hoy tomemos por lo menos lo más elemental, lo importante, lo básico. Hay libros, cursos, congresos, de todo sobre esto y hay muchas situaciones, como te digo, hay muchas situaciones que le pueden presentar, pero hoy quiero darte por lo menos el ABC de lo que tenemos que tener en cuenta. Si la persona por ahí se desmayó o está inconsciente, eh, hablarle a la persona, ¿sí? En el caso, más que nada cuando esté endemoniado, poseído, ¿sí? O atormentado y se desmaya, eh, espera que la persona se tranquilice, si conocen el nombre, llámenle por el nombre, aten al espíritu inmundo para que la persona pueda expresar con su conciencia, con libertad, que le aman. En 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y con amabilidad diles que tienen un problema espiritual. Tengan mucho cuidado, porque por ahí vos identificás a la persona y te das cuenta que está poseyendo de manera. No le vayas a decir, que le tengo a mi asistente Nicole, Nicole, estás endemoniada, poseída. Quizás nosotros sabemos que esa es la situación, pero muchas personas que no conocen el mundo espiritual van a sentirse atacadas por eso. Entonces, trátenle con amor, decir, mira, me parece que podés llegar a tener un problema espiritual, me gustaría que me cuentes un poquito y a empezar a indagar dónde Satanás tomó el derecho legal sobre esa persona, buscar la razón. Y para eso, por eso es tan importante lo que hablábamos en la clase anterior, de estar en comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a traer discernimiento, nos va a guiar también, más allá que podamos tener un listadito de preguntas, eh, que con mucho amor empecemos a preguntarle por ahí sobre su pasado, sus padres, si por ahí los conocemos y podemos identificar con más claridad cuál es su antecedente. Y acá hay algo muy importante, clave para la liberación, y es el punto 3, es preguntar a la persona si desea ser libre. Ninguna liberación es posible a menos que una persona conscientemente sí deseo ser libre. Y vos me dirás, está siendo atormentada, está sufriendo, ¿cómo no va a querer ser libre? Y hay gente que no, hay gente que no. Por eso lo que te hablaba del punto anterior, mucho cuidado cuando empezás a ministrar a la persona, de hacerlo con amor, de no asustarle con decirle, vos estás poseída, vos estás así, porque, como te decía, quizás para nosotros como cristianos es algo más, no digo más normal, pero conocemos esa realidad. Pero una persona que por ahí nunca tuvo contacto con Jesucristo, nunca conoció de esta situación, necesita ser ministrada y con mucho amor y paciencia. Pero busquemos un poco también esa situación de ver dónde está la situación, pero por sobre todo, muy importante, preguntarle si quiere ser libre y si la respuesta es negativa, simplemente orar por ellos, bendecirlos, porque no podemos forzar a nadie a que sea libre. En Romanos 14:12 nos dice así, pues cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Si la persona te dice que sí, que quiere ser libre, si tenés la posibilidad, lo ideal es presentar el plan de salvación, porque no hay ninguna salvación o liberación sin Cristo. Sabemos que la salvación no es solamente la salvación de nuestra alma, sino también de nuestro espíritu. Por eso es importante que le podamos predicar del Evangelio, le podamos hacer aceptar a Jesucristo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Nadie puede luchar contra un reino sin primero decidir
no pertenecer a él nunca más. Debido a que la liberación es parte de la salvación, debe ser transferido fuera del reino de las tinieblas al recibir a Cristo. Lo sacamos del reino de la tiniebla, la persona acepta salir de ahí para llevarlos al reino de Jesucristo. En quinto lugar, sí, vimos, repasando un poquito, primero, determinar qué situación tiene la persona, si está oprimido, atormentado, poseído o endemoniado. En segundo lugar, ver si está consciente o no de la situación. Preguntar a la persona si quiere ser libre es fundamental, ¿sí? Y cuarto lugar, presentar el plan de salvación que pueda aceptar a Jesucristo, porque lo estamos sacando del reino de las tinieblas al reino de Dios. Descubre las áreas donde el enemigo ha dado derechos legales como consecuencia del pecado, la falta de perdón, ocultismo y temor. Y acá va a haber mucho, digamos, de experiencia o de indagar, de ir preguntando, de ir siendo guiado por el Espíritu para hacer las respuestas precisas. Y es impresionante cuando uno empieza a ministrar muchas veces, Dios te va guiando a hacer preguntas específicas, ¿sí? Por ahí hay preguntas genéricas, ¿no? Si fuiste hiciste algún pacto, tus padres que hicieron, fueron al ocultismo, un montón de otras de preguntas que le vas haciendo, pero es importante que podamos hacer todo pecado que no se confiese o del cual no se haya arrepentimiento, otorga al demonio un derecho legal. Por eso el arrepentimiento es tan importante, no solamente en el momento de la liberación, sino para nuestra autoliberación, para nuestra autoliberación. Pero, pero si no quiere arrepentirse y abandonar sus prácticas pecaminosas, usualmente no puede recibir liberación hasta que esté dispuesta a hacer esta decisión. Creo que en algún momento le comenté, estábamos ministrando a una persona, Dios nos habló o le habló a la persona que estaba ministrando sobre un pecado de la persona, y la persona decía, no, yo no puedo, no quiero. Entonces, no te estoy, a veces tiene que ver con hábitos, con infidelidades, con conductas sexuales, y, y no hay mucho más para hacer que orar y bendecir y pedir al Espíritu Santo que siga obrando en esa persona. Por eso lo que hablamos recién, la persona necesita arrepentirse, necesita desear ser libre también. Hay una parte que corresponde a la gente que está ministrando al Espíritu Santo, pero hay una parte, una decisión que tiene que ver con la persona que está siendo liberada. Cuando hablo también de este proceso de liberación, no estoy hablando de personas que están poseídas o endemoniadas necesariamente. Por ahí están siendo simplemente atormentados o oprimidos y le están dando ese derecho legal a Satanás todavía. Por eso también es importante, si la persona está siendo atormentada, poder arrepentirse de ese pecado o siendo oprimida y cambiar su conducta. En Salmos capítulo 32:5 nos dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Y ahí la importancia de orar y mantenernos dependientes de Dios, no solamente cuando estemos ministrando, sino también como, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la autoliberación también que tiene que ver con el arrepentimiento, el perdón, depender absolutamente de Dios, pero más que nada en el tiempo de ministración, Dios nos trae a la memoria cosas que necesitamos renunciar, dejar. Aquellos por ahí que ya pasaron por sanidad interior saben de lo que les estoy hablando, ¿sí? Y si no, si hay áreas de tu vida, que lo que habíamos hablado, algún área de tu vida, o identificas que necesitas eso, te recomiendo a que puedas verlo con tu líder, con el pastor, o quizás en los encuentros también sea una buena oportunidad. La liberación y sanidad interior es la consecuencia de un corazón abierto y dispuesto. Si la persona decide esconder algo, la liberación y sanidad interior va a ser incompleta.
Por eso hay que investigar las tres áreas para descubrir cuándo y cómo el enemigo obtuvo ese derecho legal. El cuerpo eh, puede ser, por ejemplo, con aborto, contacto sexual fuera del matrimonio. El alma, falta de perdón, eventos traumáticos, mentiras, maldiciones. El reino espiritual, ocultismo, falsas religiones, idolatría, pactos que hayan hecho con el pasado, quizás gente que, gente que vos ni sabés, tus abuelos, bisabuelos hicieron un pacto, por eso es muy importante cortar con toda maldición generacional y, y poder evitar esas, eh, esas consecuencias espirituales. Y en sanidad interior, ahí escuché una vez un pastor que decía que el hombre es como una bolsa de papa, ¿sí? Cuando a la bolsa de papa, una grande, la cortás abajo, ¿cómo hacen las papas? ¿Sí? ¿Cómo caen? Cae todo, ¿no? No queda casi nada, o no queda nada. ¿Sí? Y la mujer dice que es como una bolsa de harina, como un paquete de harina, que vos lo corteas y cae un montón, pero le vas sacudiendo y siempre queda algo, va quedando algo más. Por eso a veces las mujeres necesitan más tiempo para la sanidad interior que los hombres. Los hombres generalmente cuando se abren, y a veces es muy difícil que se abran, y quieran reconocer por una cuestión de que somos orgullosos y que no nos queremos reconocer que nos equivocamos, eh, nos cuesta más, pero cuando el hombre se abre y se sana, es como esta bolsa, ¿no? Derrama y tira todo, generalmente no se guarda nada, y la mujer parece que es más puntillosa o más reservada en algunas cosas y no siempre en las primeras sanidades larga todo a veces. Como decimos, va compartiendo todas las cosas. Por eso ese ejemplo me encantó de este pastor, nos ejemplifica un poco. También es que tiene que ver con nuestra forma de pensar, ¿no? El hombre y la mujer también son diferentes. Creo que también por eso, esa sensibilidad espiritual, las mujeres, en nuestros encuentros vemos mucho más mujeres que a hombres participando de los encuentros y quizás repitiendo también. Pero una vez que hemos descubrido el lugar, si era falta de perdón, pecado, alguna maldición, ocultismo, lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos al paso 6, que es arrepentirse, perdonarse, renunciar y tratar con aquello que causó la opresión, herida y esclavitud. El arrepentimiento es un regreso decidido a apartarse del pecado y de Satanás. Y es indispensable dejar esa mala vida y comenzar de nuevo. Ya habíamos visto el viejo y nuevo hombre, así que el viejo y nuevo hombre para no estar conforme y ver que nos arrepentimos de esa vieja manera de vivir. El arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual, el ministerio, el compañerismo y necesita una confesión sincera de todos los pecados. Y esto cancela, y acá es lo muy importante, esto cancela los derechos legales del enemigo y permite la liberación que resulta en la sanidad del corazón. Invita a la persona a repetir o a decir una oración de liberación apropiada en el nombre de Jesús, perdonando, renunciando a cada situación específica que ha sido revelada como una de las causas, ¿sí? Cuando renunciamos o pedimos perdón, cuando vamos a hacer sanidad interior o vamos a estar haciendo liberación, seamos específicos, ¿sí? Que la persona sea específica. Por eso la administración generalmente de liberación no es cuando son situaciones eh, más de llamarlas graves o más delicadas, se la hace más en intimidad, no en un ambiente público, sino que es un ambiente más de intimidad, ¿no? A veces van a ver que siempre se van a ir por ahí a un lugar aparte, van a estar tranquilos justamente porque a veces hay situaciones muy difíciles, pecados que la persona por ahí tiene vergüenza de confesar lo que le pasó y, y le cuesta. Entonces, un ambiente más ameno, más de confianza. Volvamos a algo que es muy importante. Mujeres ministran a mujeres y hombres ministran a hombres. En el caso que nunca una mujer ministre sola a un hombre o un hombre sola a una mujer, y por ahí es un matrimonio, está la esposa y el esposo, no hay problema ministrando a una mujer o a un hombre, pero sí tengamos cuidado con este detalle porque se puede dar también malos entendidos. A veces la persona también que está siendo liberada crea un vínculo con la persona que le está liberando y que por ahí la intención, no hay ninguna otra intención, pero más cuando se da, cuando son adolescentes, jóvenes o personas solas,
Por eso hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Y en el caso que sea un hombre que por ahí, por X motivo, no hay ninguna mujer que pueda ministrar a un hombre o una mujer, que esté en un lugar donde todo el mundo los pueda ver, ¿sí? Por más que estén lejos, apartados, pero tengamos en cuenta en lo posible, hombres con hombres, mujeres con mujeres como regla, y la acepción, tratémoslo con mucho cuidado, porque puede traer a veces malos entendidos y no es bueno ni para el que ministra, ni para el que está siendo ministrado también. Así que tengan en cuenta esto, pero como les digo, a veces hay situaciones que salen de lo ideal, entonces tengamos en cuenta estos detalles de que sea un lugar visible. Así que esto es muy importante, el arrepentimiento cancela los derechos legales del enemigo y permite la liberación. En Hechos capítulo 19-18 dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando todas las cosas que practicaban. Renunciar es dejar el mal y la acción que resulta del arrepentimiento. Producir frutos de arrepentimiento es la prueba que ya hemos dejado de pecar. Y habían creído y venían y confesaban y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta del precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Había gente que a veces practicaba ocultismo o que sabe que tiene material que tiene un origen no sagrado. En mi época era muy común o pasaba que había grupos de música que estaban muy identificados con, con Satanás o con las religiones que tengan que ver con el ocultismo, ¿no? Y los chicos, me acuerdo, venían y traían sus CD, sus cassettes, ya está usted medio viejo, ¿no? Pero, y los quemaban o los tiraban, o libros, pero en mi época me acuerdo más de eso, ¿no? eh, o imágenes que venían y traían. Y acá hay algo importante también, por ahí nosotros vivimos en una sociedad donde la idolatría, las imágenes es algo muy común. Nosotros sabemos que nos adoramos a imágenes o hay amuletos, cosas a veces que también pueden traer maldición a la casa. Inclusive me acuerdo un testimonio de una persona que en la casa creo que decía que se le movían cosas o era opresión, no me acuerdo bien la situación. Y orando, orando, resulta que encontraron, Dios le mostró un lugar en la casa y habían huesos enterrados en esta casa y aparentemente ellos sospechan que habrán hecho un pacto o algo en ese lugar. Bueno, después que hicieron eso, la casa se liberó. Por eso también es importante cuando quizás los que por ahí alquilan o si compras, ¿eh? Y hay que nada más queman o tirar. Cuanto más lejos tuyo, mejor. Si se puede quemar, es preferible para que otra persona por ahí no lo pueda tomar. Pero depende de la situación, el momento, el lugar. Eh, cuando nosotros estamos ministrando y vemos, qué sé yo, amuletos en las casas, como el famoso, ¿vieron el gatito? La buena suerte, el elefantito, las pirámides, bueno, hay muchísimos, ¿no? La rastra de ajo, que no es para la comida, sino como una cuestión de suerte, o las herraduras, que era muy habitual, ¿no? A veces algunos lo tienen como decoración y no es malo, pero algunos lo tienen Duendes, como una a veces cuestión. hay duendes que ponen, Duendes duendes, también, el famoso sí, sapito, algunos, duendes. duendes, eh, que, o atrapasueños, qué sé yo. Por ahí uno los tiene como decoración y no digo que esté bien o esté mal, pero si en tu casa hay algo que vos sentís opresión, pedile a Dios que te guíe porque quizás sea una de estas cosas, ¿no? Pero por eso cuando vas a ir a un lugar nuevo a vivir y alquilás más que nada, o Dios te da la gracia de comprarte una casa, consagrar la casa a Dios, pedir a Dios que limpie el mundo espiritual de ese lugar, si hay maldiciones o algo. No es que porque cuando un hijo de Dios va, la luz de nuestra va a ese lugar, pero es conveniente ya consagrar ese lugar para que sea un lugar santo, consagrado a nuestro Dios. En el nombre de Jesús, romper los yugos, y es lo que los yugos eran una madera con dos agujeritos donde se le metían generalmente a los bueyes. Algunos que por ahí es del interior o vio en las películas que van dos burros o dos bueyes, perdón,
y va atrás del arado, ¿no? Con algo. Y esto tiene que ver cuando nosotros estamos bajo el yugo del pecado, es que nosotros no podemos avanzar con libertad. Siempre vamos atados o aprisionados a ese pecado, a ese espíritu que nos está atando y no nos permite actuar con libertad. Por eso hablamos de ese yugo, que Jesús viene a romper ese yugo, romper eso, liberarnos de eso, para que podamos vivir en libertad, con independencia del mundo espiritual y dependiendo de Él. Así que no dejes de renunciar. No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Por eso es importante renunciar, arrepentirse, confesar el pecado, porque eso rompe las ataduras, rompe los yugos. En el nombre de Jesús, echar fuera a los espíritus malignos. En el nombre de Jesús, echa fuera los espíritus malignos que están ahí debido a los derechos legales, los cuales ahora sí, hicimos el proceso anterior, ¿sí? De arrepentirnos, renunciar, le hemos sacado el derecho legal y si echa fuera los espíritus malignos se empieza a manifestar, pero solo se están resistiendo, hay que atarlos. Si por ahí estás insistiendo, insistiendo y no se va, es probable que todavía haya áreas de la persona que no haya confesado. A veces la liberación se da en forma bastante rápida, digamos, pero a veces lleva un proceso de no solamente un encuentro, sino varios encuentros, hasta que la persona es realmente libre. Por eso todo depende de la situación, el momento, la vivencia. Hay muchos factores a tener en cuenta, pero si echa fuera a los espíritus malignos y se empiezan a manifestar después de varios intentos, ata al espíritu de nuevo y continúe investigando y luego de romper todos los yugos, echa fuera a los espíritus malignos. Los demonios tienen que irse en el nombre de Jesús. Ahí en Filipenses, si me acompañás, Filipenses capítulo, a ver, ¿dónde me quedé? Ah, me olvidé esa hoja. Bueno, en Filipenses 9, ¿eh? ¿Está ahí Filipenses? Ahí ya le pongo. Yo me olvidé de imprimir la hojita esa, pero ya la compartimos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando Jesucristo es el Señor, nada se puede resistir, nada puede quedar bajo la órbita de Satanás, sino que va a ser libre esa persona. Volvemos a lo mismo, la persona tiene que querer ser libre y hacer ese proceso de renunciar, de confesar, para poder hacer. Nosotros no podemos obligarlo a hacer. La persona que eh, ha sido liberada, ¿qué hay que hacer? Hacerle dar gracias a Dios por la libertad que le dio. Después que haya terminado, invita a que pueda agradecer por su liberación, guía que declare que toda la gloria, el honor y el poder pertenecen a Dios y pídele a Dios que le libere y le mantenga libre. Y acá algo extremadamente importante, este último punto 10, el llenado de la casa. Y vayamos ahí a Mateo 12, 43 y 45, ahí con esto ya vamos a ir cerrando. Y este punto es fundamental y sumamente importante. Después de que identificamos si estaba atormentado, si estaba oprimido, endemoniado, si la persona pudimos identificar cuál era el área espiritual donde Satanás tenía el derecho legal o los demonios, la persona quiso ser libre, confesó, renunció, atamos los espíritus, ya lo echamos afuera, ya se fueron, ¿sí? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos y buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa, se refiere a la persona, ¿sí? A mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barría y adornada, porque cuando Jesús entra en nuestra vida, Él limpia todas las cosas, saca el pecado, la inmundicia, las maldiciones, todas, por eso habla de desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y acá eh, es muy importante darle seguimiento a las personas que nosotros hemos ministrado liberación y sanidad, porque estas personas necesitan ser llenas del Espíritu Santo. Una vez que entran al reino de Dios, una vez que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador,
necesitan llenar su vida con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, ser contenidos, ser ministrados, ministrar y comenzar a servir y ser un discípulo. Cuando uno es un discípulo verdadero de Cristo, cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, Satanás no puede tener cabida. Nos va a atormentar, nos va a acosar, pero no va a poder estar dentro de nosotros. Ustedes me dirán, un cristiano, hay cristianos endemoniados, y entendamos esto. ¿Será que este cristiano, el hecho de asistir a la iglesia, no lo hace cristiano? Como decimos, el hecho de nacer en un garage no te hace auto. El hecho de que la gente venga, quizás se haya bautizado, diezme, sea el líder de la iglesia inclusive, predique, no quiere decir que realmente haya tenido una conversión y haber aceptado a Jesucristo como su Señor. Quizás sea un convencido, ¿sí? Ahora, cuando una persona realmente aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hubo arrepentimiento, hubo confesión de pecado, hay una búsqueda de Dios, es una persona llena del Espíritu Santo, no va, Satanás no tiene cabida en su vida, ¿sí? Ahí tendríamos que analizar bien realmente la conversión de esta persona que dice ser cristiano o no. Por eso, tengamos cuidado, ¿sí? De cuando decimos si un cristiano, cuando decimos un cristiano con todas las letras, un discípulo de Cristo, sí, yo te digo, no puede estar endemoniado. Te pongo la firma ahí que eso es así. Pero cuando vos me decís, pero hay personas en la iglesia que aún sirviendo pueden estar endemoniadas y es posible, pero no son realmente gente que se ha convertido a Jesucristo, que ha consagrado su vida, digamos lo que se conoce a veces, se denomina como un cristiano nominal, nomás solo de nombre, pero no en su alma y en su corazón haya un cambio genuino. Por ahí tengamos cuidado cuando por ahí nos pongamos a hablar de estas cuestiones, porque como le digo, hay una cuestión a veces por ahí subjetiva, ¿no? De cada persona es diferente, cada vivencia de cada uno es diferente, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Y repasando rapidito para cerrar la clase de hoy, eh, como te digo, hay muchísimo para hablar, pero quiero que te quedes con eso. Cuando te toque ministrar, ¿sí? Fíjate en qué situación está la persona o en qué situación estás vos, porque también puede ser una situación en que nosotros estemos oprimidos o atormentados o algo. Veamos, o si por ahí nosotros perdemos el control y desaparecemos y no sabemos qué pasó, ¿sí? Alguna de las cuestiones de las manifestaciones que se puedan dar cuando por ahí estás en una reunión y ves alguna conducta media rara, fíjate un poquito listadito de estas cosas que vemos, no son las únicas, pero son las más habituales. Si la persona empieza a gritar, a moverse como una víbora, a sacar y meter la lengua, a gritar, a decir cosas extrañas, eh, o a temblar demasiado, varias cosas se pueden dar, o se que así dura, también puede ser. eh, que la persona esté consciente, que la persona quiera ser libre. Esto es fundamental, que la persona desee ser libre, presentar el plan de salvación, porque si le sacamos de un reino, le llevamos a otro. Por eso también este punto 10 que vimos recién está muy vinculado a esto, que la persona pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, que Él pueda ser el rey. Si Él empieza a ser el rey, Él es el dueño de la vida. Descubrir el área donde la persona o donde le dimos el derecho legal a Satanás para que pueda hacer, que puede ser algún pecado, falta de perdón, temas de ocultismo, temores, cosas de nuestro pasado, quizás a veces se da en la niñez, o de nuestros antepasados, que puede llegar a pasar de generación en generación, conductas, como hablamos a veces, o son enfermedades que se repiten desde el tatarabuelo, se vienen repitiendo en generación, divorcios que se dan en el papá, en el abuelo, ahora en los hijos, situaciones así. El punto 6, una vez que identificamos cuál es el problema o el derecho legal, ¿qué hacemos? Si era un pecado, arrepentirnos, pedirnos perdón. Si era falta de perdón, eh, bueno, pedir perdón. Si era algo de ocultismo, algún pacto o algo que hicimos, o algún juego de esos de la copa, de la Ouija o alguno de esos, renunciar, ser
renunciar en forma específica. Si por ahí vemos, nos da la posibilidad algún día de ver, o en Sanidad Interior, una vez que hay un listado a veces bastante largo de cosas para renunciar. Y el juego de los lápices, acá me dicen, en el sexto lugar, acordarnos que en el nombre de Jesús hay poder de desatar todo yugo, de liberarnos. Acordate, en el nombre de Jesús hay poder. Y cuando vamos a liberar, el Espíritu no le está viendo a Martín, no le está viendo a Lara o a Nicolás o a Cintia, sino que nosotros nos ve como embajadores, como soldados de Cristo. ¿Sí? Acuérdense de eso, que habíamos hablado que somos embajadores. Echar en el nombre de Jesús no es en el nombre de una iglesia, de un pastor, sino en el nombre poderoso de Jesús. Pedirle después que la persona dé gracias al Señor por la liberación y el llenado de la casa, que es fundamental. Hacer el seguimiento. Si por ahí te toca una persona donde eh, que tuvo una situación muy fuerte o algo, más que nada como futuros líderes o líderes, hagan el seguimiento, vean cómo estén, mándenle un versículo, estamos orando, ¿querés que oremos por vos? Eh, Seguirle, acompañarle en este proceso hasta que la persona se afirme en la fe, esté fortalecida, y cuando veamos que por ahí ya está más, poco, en algún sentido más madura, más fortalecida por ahí, no digo soltarle la mano, pero por ahí no hacerle un seguimiento tan de cerca a la persona, pero sí el primer tiempo es fundamental que podamos acompañarlo. Es como hablábamos en los primeros módulos, ¿sí? Cuando la persona se convierte es como un bebé, hay muchas cosas que no sabe, necesita ayuda, como el bebé así hace macana y se hace caca y los padres le tienen que cambiar, la persona nueva a veces se equivoca en un montón de cosas y necesita de gente más madura para acompañarle en ese proceso de aprender, de conocer a Dios, de relacionarse con Él para ir adquiriendo la madurez necesaria, ¿no? Y relacionarse y no apagar el fuego del Espíritu en su corazón también. Así que espero que les haya sido útil. Como te digo, eh, hay mucho para hablar de esto, simplemente este es un disparador. Si sentís de parte de Dios que este es tu ministerio, eh, acércate a la gente que está en liberación, en intercesión, comencé a aprender, te digo, hay mucho para hablar, hay muchas situaciones diferentes, circunstancias que se dan, pero en general, digamos, lo que vimos hoy es lo global, lo general, que te puede ayudar ante alguna situación que se te pueda plantear y ojalá se te la plantee, porque eso está hablando de que Dios está hablando a través de vos y que estás trayendo libertad a una persona. No tengan miedo, porque más grande es el que está con nosotros que el que es contra nosotros. ¿Sí? Y por eso es tan importante lo que hablamos de nuestra autoridad como hijos de Dios, ¿sí? Nuestra identidad como hijos de Dios. Así que, papá querido, gracias por todas estas herramientas que tú has puesto en la mano de tu iglesia, porque no,